Cuando la gente piensa en el Espíritu Santo simplemente como una fuerza, un poder o una mera influencia, están cometiendo un error fundamental. Él no es una energía, es un ser consciente, una persona divina. Cuando la gente lo ve como poder, entonces quieren usarlo. Cuando lo vean como a una persona, entonces exclamarán: oh Señor, úsame. Durante mucho tiempo no conocía al Espíritu Santo como persona. Lo veía mal porque la iglesia a la que asistía de joven se enfocaba en el poder y las manifestaciones. Y francamente casi no vimos ninguna de esas manifestaciones. Fue triste que la gente de la iglesia a la que yo había asistido cuando era joven ni siquiera podía reconocer una verdadera unción. Había un joven que formaba parte de nuestro grupo de confraternidad. Teníamos un grupo que se reunía los viernes por la noche, lo llamábamos Confraternidad San Mateo, y los jóvenes se sentaban en el suelo, tocaban guitarras y panderetas y adoraban al Señor. Era algo realmente precioso. Pero todos nosotros sabíamos que aquel joven tenía un demonio. Él siempre estaba mentalmente perturbado y solía temblar de una manera muy extraña durante las reuniones de la hermandad. Y orábamos por él pidiendo que el Señor lo ayudara, pero no, sabes, en realidad no sabíamos mucho. La mayoría de nosotros acabábamos de nacer de nuevo y no conocíamos mucho sobre lo demoníaco y el poder de Dios. Pero todos nosotros sabíamos que ese joven estaba muy perturbado. En una ocasión, cuando fui a las reuniones de Kathryn Kuhlman, lo llevé conmigo y él estaba tan asustado de entrar en aquel edificio. Lo mantuvimos a nuestro lado en la puerta todo el tiempo que pudimos, y en cuanto las puertas se abrieron, salió corriendo, completamente aterrorizado, y desde entonces nunca más lo volví a ver. Pero durante una de las reuniones en la iglesia antes de esa experiencia, cuando lo llevé con nosotros en el autobús a un servicio de Kathryn Kuhlman, creyendo que Dios lo liberaría, porque ellos, cuando iba a las reuniones de Kathryn, veía una verdadera liberación. El poder de Dios era real. En nuestra iglesia teníamos ruido. En sus reuniones se sentía una gran fuerza, un poder. Recuerdo vívidamente a una señora que subió a la plataforma durante uno de sus servicios en la primera iglesia presbiteriana y estaba tan profundamente oprimida por demonios. Sus ojos tenían una mirada vidriosa, casi sin vida. Y en su rostro se podía apreciar claramente que estaba completamente atada por fuerzas demoníacas. Y Kathryn, de una manera tan hermosa, simplemente habló y dijo: sale en el nombre de Jesús, allí en la plataforma. Y esa mujer se desmoronó, simplemente se desplomó así, cayendo al suelo. Y cuando se levantó, su rostro brillaba con lágrimas que corrían por su cara. Y Kathryn miró a la multitud y dijo: así es como Jesús lo hizo. Fue un momento muy poderoso para mí. Y así que algunos de nosotros fuimos en ese autobús. Llevaba a algunos jóvenes de la iglesia con nosotros en el autobús, y a ese joven lo llevamos allí. Él viajó con nosotros todo el camino en el autobús durante 7 horas, y todos creíamos que Dios lo liberaría esa mañana. Y ese pobre hombre, mientras las puertas empezaban a abrirse, temblaba violentamente. Los demonios lo estaban poseyendo. Se podía ver claramente que no era algo natural, no era la obra del Espíritu Santo. Y él empezó a emitir sonidos extraños con la boca, y empezó a, como morderse los dientes y a hacer cosas por el estilo. Y se escapó, y desde entonces no lo he vuelto a ver. Pero en una de las reuniones previas a esa en la iglesia, él empezó a temblar de nuevo, y todos nosotros, los niños de la hermandad, sabíamos que eso era un demonio, no el Espíritu Santo. Bueno, la gente a su alrededor quería contagiarse de esa unción, pensaban en ellos, y era tan triste ver a la gente en la iglesia frotándolo y haciéndose esto a sí mismos. Qué triste. ¿Ves cómo la gente no entiende quién es el Espíritu Santo? Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad de lo demoníaco. Fue el 21 de diciembre de 1973, hace 50 años, hace solo unos días. 50 años se cumplieron este 21 de 2023. El 21 de diciembre fue hace apenas unos días. Se cumplieron 50 años exactos del día en que conocí al Espíritu Santo en su reunión. Y nunca olvidaré a la señorita Kuhlman ministrando, con milagros asombrosos ocurriendo, y de repente se puso de pie y comenzó a llorar. Y bajó la cabeza sobre su brazo y empezó a sollozar de dolor. Se podía oír el dolor en su llanto. Y entonces levantó la vista hacia la multitud y su rostro resplandecía con un poder inmenso. Su cara estaba roja, completamente roja. Estaba casi ardiendo y empezó a suplicar a la gente que no entristecieran al Espíritu Santo. Nunca antes había oído a nadie decir eso en ninguna iglesia.
Y entonces ella dijo esto: Él es todo lo que tengo, Él es todo lo que me queda. Esas palabras me acompañarán hasta el día que Dios me lleve a casa. Él es todo lo que tengo, Él es todo lo que me queda. Y yo, absorto en cada palabra, veía su rostro radiante de gloria y las lágrimas caer mientras pronunciaba esas palabras. Y entonces ella dijo: Él es más real para mí que tú. Y un clamor surgió en mi corazón: Señor, conocerte así. Exclamé: Señor, quiero conocerte así. Ese día regresamos a casa, un viaje de 7 horas en coche hasta acá, hasta Canadá, a Toronto, Canadá. Físicamente estaba cansado. Ahora sentí que alguien me jalaba a orar. Ya estaba en la cama, sentí que alguien me jalaba a mis rodillas. Y mientras me ponía de rodillas, pause de mis propios labios, me escuché a mí mismo pronunciar Espíritu Santo, pause, y en ese instante no tenía la menor idea de si realmente se suponía que debía dirigirle la palabra. Nadie me había dicho que podía, pero me dije a mí mismo: si me equivoco, el Señor me corregirá. Y entonces dije: Espíritu Santo. Kathryn Kuhlman dijo que era su amigo. Ahora Kathryn no dijo esas palabras, ella solo dijo: Él es todo lo que tengo, Él es todo lo que conseguí. Él es mucho más real para mí de lo que lo eres tú. Pero comprendí que ella realmente lo conocía y entonces le pregunté: Kathryn me ha dicho que eres su amigo. ¿Sería posible que yo también te conociera? Y así pasaron unos cuantos minutos y no sucedió absolutamente nada. Pero de repente fue como si una manta cálida me envolviera por completo. Tenía los ojos cerrados y percibí una atmósfera de tanta belleza y gloria en mi habitación. Y yo literalmente sentí como si alguien me estuviera sosteniendo. Y en ese momento pensé para mis adentros: o me había muerto y había ascendido al cielo, o simplemente estaba de vuelta en Pittsburgh. Porque eso fue precisamente lo que sentí en el servicio. Pero abrí mis ojos y no había absolutamente nadie que pudiera ver. Y así comenzó un año de visitaciones divinas en mi vida. A la mañana siguiente abrí los ojos sin siquiera pensar en lo que diría, y todo lo que pude decir y todo lo que me escuché decir fue: buenos días, Espíritu Santo. Y su presencia regresó y durante todo ese año Él no se apartó de mí. Sentí como si estuviera caminando envuelto en un manto de poder y de amor. Y ese fue el comienzo. Pero jamás olvidaré esa misma mañana, es el 22 de diciembre del año 73. Esa mañana yo dije, levanté la vista y pregunté: ¿podrías por favor decirme quién eres? Y escuché a alguien decir: dirígete a 1 Corintios capítulo 2. Y lo hice. Esa fue la primera vez en mi vida que vi este versículo de la manera en que lo vi esa mañana. Estoy completamente seguro de haberlo leído antes, pero simplemente nunca había tenido un significado real para mí hasta esa mañana. Y entonces leí el versículo número 9. Como está escrito: cosas que ojo no vio, 1 Corintios 2, versículo 9, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Y entonces el versículo 10 cobró vida, saltó de la página. Pero Dios nos las ha revelado a nosotros por medio de su Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, y aún las cosas más profundas de Dios. Y así continuó. Esta vida se encontraba en estas palabras aquella mañana, porque ¿qué hombre conoce las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Porque no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Y lo que cobró tanta vida para mí esa mañana fueron estas palabras: para que sepamos las cosas que nos han sido dadas gratuitamente. Y de repente todo el panorama se aclaró, porque me pregunté: ¿quién eres tú? Por favor, dímelo. Y me di cuenta de que Él es el Espíritu de Dios, que conoce a Dios mejor que nadie, que conoce su profundidad. Y Él desea que yo también sepa lo que ha descubierto. Y en ese momento le dije: por favor, háblame acerca de Dios Padre. Así fue precisamente como todo comenzó. Porque cuando leí esa escritura, me quedó muy claro que Él busca las profundidades de Dios y nos las revela a nosotros de manera completamente libre. Y entonces le pedí: por favor, cuéntame mucho más. Quiero saber más sobre Dios Todopoderoso. Y así fue como mi camino espiritual se inició día tras día. Y esta noche voy a compartir con todos ustedes las sagradas escrituras que presencié cobrar vida en mi propia existencia, las cuales había leído en el pasado, pero que en realidad no había logrado comprender plenamente. Porque empecé a entender que el Espíritu Santo no es simplemente una cosa, sino que Él es una persona real. Y luego, no fue ese mismo día, sino unos días después, empecé a leer cada escritura que pude encontrar sobre el Espíritu Santo para ver quién es Él. Y vi Juan 14, versículos 16 y 17, donde el Señor dice: y rogaré al Padre y os dará otro consolador,
para que Él permanezca con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no le ve, ni tampoco le conoce, pero vosotros sí le conocéis, porque Él mora con vosotros y estará en vosotros. Ahora quiero mostrarles algo. Ven conmigo. Cuando tú y yo somos salvos, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros de inmediato. No solo en nosotros, con nosotros, y yo no sabía que Él estaba allí. Fui salvo en 1972, el 14 de febrero de ese año. Todo ese año no sabía que Él caminaba conmigo a donde quiera que iba. No lo reconocí, no le presté atención a ese hecho. Así que demos un paseo, vamos. Así que a cada lugar al que yo iba, Él venía conmigo, pero yo no lo reconocía, ni siquiera lo tenía presente. Fui a la escuela, Él vino conmigo. Fui a la tienda, Él vino conmigo. Fui a la iglesia, Él vino conmigo. Y Él está esperando todo el tiempo, ser reconocido. Así son algunos de ustedes. Y continuó, y cada día Él estaba allí. Ahora, si me permiten añadir, Él empezó a caminar conmigo, incluso antes de mi salvación, para convencerme de que realmente necesitaba a Jesús. Él estuvo allí todo el tiempo. Antes de la salvación, Él viene porque Jesús mismo dijo que te convencería de tu pecado. Así que piensa en alguien como Él, que ha estado presente, no solo desde el 72, porque cuando esos jóvenes estaban en la escuela hablando de Jesús, Él era precisamente quien los estaba utilizando para convencerme. Pero yo no le presté atención a Él, así que Él ha estado allí probablemente desde 1970, más o menos, porque fue cuando empecé a ir a George Vanier, y ahora lo estoy ignorando, yo no lo sabía. Nadie me dijo que podía hablar con Él. Antes de la salvación y después de la salvación. Pero antes de que me salvara, sucedió algo maravilloso. Fue Él quien usó cada ocasión, cada medio, cada persona y así sucesivamente para llevarme al conocimiento del Señor. Y un día fui a ver a una señora llamada Kathryn Kuhlman, pero Él había estado allí todo el tiempo. El Espíritu Santo había estado allí todo el tiempo, pero yo nunca lo reconocí. A pesar de que fue Él quien me presentó al Hijo de Dios, nunca le di el crédito. Creí que hablaba en lenguas. Pensé que era una emoción, pensé que era una vibración, no una persona. Bueno, uno no le habla a lenguas, sí, uno no le habla a los sentimientos, uno no le habla a las vibraciones ni a cualquier otra cosa, uno le habla a una persona, pero yo no lo conocía como una persona. Pensé que Él solo estaba allí como un poder. Porque no le hablas al poder, le hablas a una persona. Así que estoy en un servicio y Él está conmigo en el servicio. Ha estado conmigo desde entonces. Esos niños de la escuela me atacaron. Al fin y al cabo, Él los envió. Y un día esta señora dijo, el Espíritu Santo, que ella lo conocía. Yo dije, ¿se puede conocer al Espíritu Santo? Así que esa noche me volví a Él y por primera vez le hablé. Antes de eso yo dije, Padre o mi querido Jesús, pero lo ignoré por completo. Y no llegué a comprender que Él era en realidad la persona que Jesús había enviado para ocupar su lugar aquí en la tierra. Imagina que Jesús estuviera contigo después de haber resucitado de entre los muertos y Él viniera físicamente a vivir contigo, al menos lo reconocerías, ¿no crees? Pues tengo noticias para ti. Él sí vive contigo a través de su Espíritu. Y un día la señorita Kuhlman dijo, el Espíritu Santo. Y yo pensé, puedo hablar con Él. Así que me di la vuelta y le dije, Espíritu Santo. Ella dijo, eres un amigo, puedo conocerte. Y finalmente lo oí decir, ve a 1 Corintios, capítulo 2, para que veas quién soy. Pero entonces vi esto. Vi que Jesús me daría otro consolador para que viniera a ocupar su lugar en mi vida. Y me pongo a pensar, espera un momento, Jesús no está realmente en mi corazón. Él se encuentra en el cielo, todavía no ha abandonado su trono. He estado diciendo todo este tiempo una y otra vez, Jesús está en mi corazón, Jesús está en mi corazón. Es cierto, pero físicamente Él no ha dejado su trono, Él ascendió a lo más alto. Él se sentó a la diestra del Padre y aún permanece sentado. Así que aquel que está en mi corazón, a quien yo llamo Jesús, es el Espíritu Santo. ¿Quién es Él? Jesús, el que no tiene límites.
Oh. Así es como es Él en esencia, como bien lo expresó Anne, la hija de Billy Graham, un Jesús sin piel. Esa frase me agrada mucho también. Él es en efecto un Jesús sin piel. Me di cuenta de que Él ha sido quien ha estado presente en cada momento de mi vida, guardándome y reservándome para este instante tan especial, protegiéndome de cualquier daño o peligro, incluso desde que yo era una niña pequeña, y ahora, finalmente, hemos logrado forjar una amistad verdadera y profunda. Y comienzo a descubrir una y otra vez la inmensa necesidad que tengo de Él, porque Jesús mismo afirmó, Él es el Espíritu de la verdad que este mundo no puede aceptar ni comprender, lo que en esencia significa que soy especial. Para poder tenerlo, soy de suma importancia para Dios, porque el mundo no puede poseerlo, pero yo sí. Él no camina con nadie, ¿sí? Con quien no es un hijo de Dios. Él no camina con nadie que no esté predestinado a ser un hijo de Dios. Él no está condenando a ciertas personas porque no se encuentran en el libro de la vida. Las personas no pueden ser salvadas a menos que sus nombres ya estén escritos en el libro. Eso es lo que significa la predestinación. Dios nos ha escogido en Cristo, incluso antes de la fundación del mundo, para que fuéramos completamente suyos. Así que cuando Dios inscribió los nombres de cada uno de sus santos en su libro, esto fue registrado mucho antes de la creación del mundo, porque Jesús mismo les dijo a sus discípulos, no os alegréis de tener poder sobre los demonios, más bien regocijaos de que vuestros nombres estén anotados en el libro de la vida del Cordero. Y en aquel momento ellos aún no habían sido salvados. Cuando Jesús pronunció esas palabras, ellos no fueron salvos. Él dijo, no se regocijen de tener poder sobre los demonios. Regocíjense de que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Así que Dios solo condena a aquellos cuyos nombres están en el libro. Nadie fuera del libro es condenado. Eso es, les estoy dando la Biblia. Si no me creen, compruébenlo. Si yo digo algo y la Biblia dice algo diferente, yo estoy equivocado y la Biblia tiene la razón. Lo voy a decir de nuevo. Si yo digo algo esta noche y la Biblia dice algo distinto, yo estoy equivocado y la Biblia tiene la razón. La Biblia siempre tiene razón. Y la Biblia dice que fuimos escogidos en Él antes de la fundación del mundo para ser suyos, para ser santos e irreprensibles ante Él en amor. Esa es nuestra posición, no nuestra condición. nuestra condición. Bueno, sabemos cuál es nuestra condición y no nos gusta, pero la forma en que Dios nos ve es la posición que nos ha dado en Cristo Jesús, y lo que Él ha comenzado, Él lo terminará. Ahora, el Espíritu Santo no condena a nadie que no esté en el libro. Así que Él no te dará la carga de orar por alguien que no esté en el libro, lo que significa que si Dios te da la carga de orar por una persona, esa persona será salva. ¡Wow! Porque está en el libro. Verás, esos jóvenes vinieron a buscarme porque yo estaba en el libro. Ellos no se daban por vencidos. Todos los días decían, ven, Jesús te ama, ven a la iglesia. Y yo los ignoré por más de un año. Solo la gente en el libro, Dios solo irá tras sus ovejas. Le dijo a Pablo, el apóstol, cuando fue a Corinto, le dijo, tengo mucha gente en esta ciudad. Dijo, tengo mucha gente en esta ciudad que ya está en el libro, así que quédate y encuéntralos. Recuerda, está en la Biblia. Tengo mucha gente en esta ciudad. Sí, es correcto. Ahora bien, el Espíritu Santo, la Biblia nos dice, ven, quiero mostrarte esto. Dice, le conocemos porque Él mora con vosotros y estará en vosotros. Esto significa que ya me conocéis. Yo soy Jesús, estoy con vosotros y permaneceré en vosotros. Así que no os dejaré como huérfanos. Yo iré a tu encuentro, y empecé a ver estas escrituras que de repente cobraron vida. Y entonces vi esta notable escritura en Juan 16, versículos 7 y versículo 8, donde el Señor dijo, sin embargo, les digo la verdad, es mejor para ustedes. Sí, les digo la verdad, es más conveniente para ustedes que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Consolador no vendrá. Pero si me voy, yo se lo enviaré a ustedes. Y entonces empecé a darme cuenta de cómo los apóstoles llegaron a conocer a Jesús mucho mejor después de que Él partió. Ellos sabían más de Jesús después de que se fue que mientras Él estaba físicamente con ellos. Porque mientras Él estaba con ellos, estaba limitado. Y cuando Él les hablaba, ellos se preguntaban qué era lo que quería decir. Cuando hablaba de la cruz, no lograban comprender. Pedro lo reprendió por hablar de aquello.
Cuando Él habló de la resurrección, al descender del monte de la transfiguración, después de que habían contemplado la gloria, piensen en Pedro, Santiago y Juan, que vieron la gloria de Dios, oyeron la voz de Dios, vieron a Elías y a Moisés. Luego Jesús les habla ahora de la resurrección y ellos van caminando detrás de Él diciendo, ¿qué quiso decir? ¿De qué estaba hablando? Porque estaban cegados. Sin el Espíritu Santo no podemos verlo, incluso si Jesús está ahí diciéndonos. Ponte a pensar en ello. Jesús está allí, completamente glorificado. La voz del Padre se escucha con claridad. Ven la bendita gloria de Dios y aún así estaban ciegos porque el Espíritu Santo no estaba allí para abrirles los ojos. Sin el Espíritu Santo, las personas están cegadas, no tienen ningún conocimiento. Pueden escuchar la Biblia una y otra vez, pero nunca la entenderán sin el Espíritu Santo. Y fíjense en lo que dice también. Él dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Estas escrituras cobraron un significado profundo en mi vida durante los años 70. Él los guiará a toda la verdad, no hablará de sí mismo. Todo lo que oiga en el cielo y de Dios, del Padre y del Hijo, Él se los mostrará. Él hablará y les mostrará las cosas que han de venir y Él me glorificará. Pues un día tuve una experiencia. La comunión del Espíritu Santo era sencillamente preciosa. Me es difícil hoy explicar cómo fue en mi habitación. Mi hermano Willy tenía miedo de entrar. Él y yo compartíamos la misma habitación. Dormía en el sofá de la planta baja porque tenía miedo de entrar. La gloria de Dios se encendió. Ahora no estoy presumiendo, estoy diciendo la verdad. Yo apagaba las luces y había luz en mi habitación. Literalmente como un brillo en mi habitación con las luces apagadas y yo siempre las apagaba. Yo no le hablaba a él sin las luces apagadas porque cuando las luces se apagaban, mi habitación se volvía más brillante. De hecho, se iluminaba. La gente puede pensar que miento. Ese es su problema. Yo les digo los hechos. Ángeles aparecieron en mi habitación mirándome fijamente sin decir una palabra, solo perplejos. Me dieron la sensación de ¿por qué Dios se molesta con este hombre? Cuando me miraban era como si no entendieran por qué Dios me elegiría a mí. Ellos tenían una expresión de perplejidad en sus rostros. Ni uno solo de ellos sonrió, ni uno solo de ellos me habló. Solo me miraban con una expresión de perplejidad. Te puedo decir la verdad, y cualquiera que te diga que los ángeles vienen a tomar el té con ellos, te está mintiendo. Los ángeles no socializan con los seres humanos, vienen a hacer un trabajo y se van. Todas esas visitas angélicas de las que oyes hablar, esos libros que se escriben, todo es solo por dinero. Solo se trata de dinero. Los ángeles son seres santos y vienen por una temporada, por una razón específica y luego se van y no comen contigo ni socializan. Eso no es lo que dice la Biblia, porque la Biblia dice claramente, ¿acaso no son todos espíritus ministradores enviados para servir a los que heredarán la salvación? El ángel del Señor está a tu alrededor para protegerte, no para sentarse a tomar el té contigo. Lo siento, he vivido demasiado tiempo. He estado en el ministerio muchísimo más tiempo que la mayoría de la gente. Si tú no estás de acuerdo conmigo, ese es tu problema. Porque en el momento en que los veas como amigos, les faltarás el respeto. En el momento en que empieces a hablar de ellos como si fueran amigos para socializar contigo, perderás ese asombro. Perderás completamente el asombro. ¿Cuántos están escuchando? Levanten las manos bien alto. Sí. Pero hay algo más que vi un día, algo que también fue verdaderamente notable. Voy a mandarte a tu asiento en un momento. Pero, ¿sabes? Creo que le está ayudando a él también. Oh, sí. Esto te está bendiciendo a ti. Por eso es que estás llorando. Y llegó el día en que me di cuenta de que no solo puedo hablar con él, sino que es fascinante, lleno de vida, ni un momento aburrido con él. Así que un día estoy en mi habitación y estoy pasando el momento más glorioso, el mejor de todos. Pues el momento más glorioso. Y de repente dije, oh bendito Espíritu Santo, y empecé a glorificarlo y a engrandecerlo. Y él se fue así de repente, salió de la habitación y me puse a llorar. Dije, por favor, ¿por qué te fuiste? Y unos minutos después, él regresó. Y literalmente sentí que alguien me tocaba el brazo de esta manera. Él dijo, es sobre Jesús. Se trata de Jesús, y aprendí y recordé, Él me glorificará. Cualquiera que olvide a Jesús está cometiendo un error de grandes proporciones.
El Espíritu Santo está vendido a Jesús y sabes que la gente está llena del Espíritu Santo porque están vendidos a Jesús. Así es. ¿Están escuchando? Sí. El Espíritu Santo se trata de Jesús. Él no se trata de sí mismo. La gente que habla demasiado del Espíritu Santo y todo el tiempo y se olvida de Jesús, eso no es bíblico. Porque si estás realmente lleno del Espíritu Santo, todo gira en torno a Jesús. Y ya está. Él me glorificará a mí, y Él necesita nuestra comunión con Él. Estuve en Inglaterra con el grupo Shekinah en 1974, verano del 71. Nos quedamos en casas de miembros de juventud con una misión, gente de Jukum. Nos quedamos en una casa encantadora y se llevaron, había un total de 63 jóvenes y 3 de ellos iban a cada casa, a veces incluso un poco más, y yo me encontraba con algunos de los jóvenes en su hogar, en la habitación, orando, pasando un momento verdaderamente glorioso. Y oigo a la señora de la casa que había preparado un hermoso desayuno. Benny, el desayuno está listo. Ven aquí abajo, pero estoy pasando el momento más glorioso de todos. Ven, puedes oírme ahí arriba, y por supuesto que la oía. Y le dije, me tengo que ir, pero te prometo que regresaré enseguida. Y literalmente le oí decir, solo unos minutos más. Oh, y eso me pasó a mí. Y yo me quedé pensando para mis adentros, ¿de verdad me necesita tanto? ¿Es tan amable y encantador como para desear mi compañía? Y después de eso, desayuné, subí corriendo las escaleras y pregunté, ¿me he perdido de algo importante? Señor, me perdí de algo. Ocurrió de nuevo en una ocasión cuando Jim Pointer vino a llevarme al servicio. Jim era un santo maravilloso de Dios que afectó mi vida, un ministro metodista libre que solía ir a cantar y predicar. Era un hombre bajo, pero tocaba el acordeón hermosamente. Me enseñó todos los himnos que conozco hoy, me los cantaba con lágrimas corriéndole por las mejillas, ese hombre tan querido. Así que vino a recogerme porque iba a predicar en una pequeña iglesia rural allá en Canadá, a las afueras de Toronto. Y él estaba esperando y yo podía oírlo, ¿sabes? Tocando la bocina, ¿verdad? Y pasó exactamente lo mismo. Yo estaba en comunión con él, con el Espíritu Santo. Y le dije, tengo que irme. Por favor, tengo que irme. Porque Jim estaba... Y salí de la habitación y me subo al coche y Jim empieza a llorar. Y ahora él ya no se mueve en absoluto. Y de repente, con una voz fuerte, empieza a exclamar, aleluya. Y en ese momento comienza a adorar y a alabar con todo su ser. Le pregunté, Jim, ¿te encuentras bien? Él me respondió, cuando tú entraste, el Señor entró contigo. Y él en ese momento estaba llorando, adorando al Señor, y se olvidó por completo de su importante reunión. Le dije, bueno, tenemos que irnos ya. Y había un orador allí esa noche. Era un poco aburrido, debo admitir, pero espera. Jim tocó el órgano y cantó, y luego tuvieron al orador. Esta pequeña iglesia rural, apenas 50 personas. Estoy sentado con Jim en la primera fila y estoy radiante. Y él y el orador invitado se acerca y me dice, joven, no sé quién eres, pero me dijo, me lo sacaste de adentro. Yo le pregunté, ¿por qué? Él me respondió, nadie estaba prestando atención. Él me dijo, la alegría del Señor en tu rostro me mantuvo predicando. Wow, eso es asombroso, porque eso es lo que sucede. La gente ve la presencia de Dios en nosotros. ¿Cuántos de ustedes desean caminar de esa manera? Levante las manos bien alto. Pues esta es su noche. Sí, creo que van a volver a casa, llegar a su propia habitación y encontrarse con el Espíritu Santo. ¿Sí? Qué bueno verlos. Pero él es una persona. Ahora mira, he estado muchas veces en una funeraria observando el cuerpo sin vida de alguien. No podrías decir que ese cuerpo inerte es una persona. No lo es. Porque la persona, el alma, ya se ha ido. No se puede, bajo ningún concepto, llamar persona al cuerpo de alguien que ha fallecido. Es simplemente un cascarón vacío, es la morada, el hogar de la persona que solía habitarlo, pero que ya no está. Me gusta decir que es el traje terrenal, pero el hombre se ha ido, la mujer se ha ido. No, el Espíritu Santo no tiene un cuerpo porque nosotros somos su cuerpo, pero Él es una persona. ¿Qué hace a una persona? 3 cosas. Número 1, el intelecto. En segundo lugar, la voluntad. En tercer lugar, las emociones. Una persona piensa, es lo que realmente concibe. Una persona quiere lo que quiere. Y una persona siente emociones. El Espíritu Santo tiene intelecto porque la Biblia dice que Él escudriña las cosas profundas de Dios. ¿Qué intelecto? En el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 27, dice que Él posee una mente, posee intelecto. Porque dice la Escritura, y el que escudriña los corazones sabe cuál es la mente del Espíritu. Él tiene una mente. Jim,
Ven a sentarte allí junto al pastor Dan con tu micrófono. Te voy a dar versículos para que leas y me ayudes a ir un poco más rápido. Él tiene una voluntad. 1 Corintios 12:11. Vamos con la escritura en la pantalla que dice, pero todas estas cosas las obra uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada hombre en particular como Él quiere. Él tiene una voluntad y Él también tiene emociones. En la carta a los Romanos, capítulo 15, versículo 30, se nos habla del amor del Espíritu. Lo que Pablo les dice a los creyentes de la iglesia para que oren, él expresa: os ruego, hermanos, por el Señor Jesús y por el amor del Espíritu. Todos sabemos que Dios Padre nos ama profundamente y envió a su Hijo. Sabemos que Jesús nos ama, nos amó y nos sigue amando hasta el punto de morir por nosotros. Pero recordamos también que fue el amor del Espíritu Santo el que nos atrajo hacia el Señor. Sí, es el amor del Espíritu Santo el que nos convenció, el que nos está sosteniendo en este preciso momento, el que ha hecho a Jesús más real para nosotros que nuestra propia existencia. Piensa que hace 2000 años la multitud lo vio, pero Él no era real para ellos. La multitud lo vio, no lo amaron. Hoy no lo hemos visto, pero lo conocemos y amamos. ¿Cómo es eso posible? Por el Espíritu. ¿Cómo puede ser que alguien te resulte más real que tu propia madre, a quien nunca has visto? Más real que tus propios amigos, más real que tu propia piel. Jesús es real. ¿Cuántos de ustedes pueden decir que Jesús es real en sus vidas? Pongan ¿quién lo hizo real? El Espíritu Santo. ¿Cuántos de ustedes lo aman con todo su corazón? ¿Quién les dio ese amor? El Espíritu Santo. Porque dice, aunque no lo hemos visto, aún así le amamos, porque Él es el Espíritu Santo.